Clara Vázquez nunca creyó que volvería a trabajar en la industria del entretenimiento después de dejar el servicio secreto, pero aceptar el trabajo de guardaespaldas para una cantante a la que nunca había escuchado prometía ser un cambio bienvenido. Clara llevaba años cargando con la culpa de no haber estado para proteger al presidente en el atentado que cambió su carrera. Ahora, tras un tiempo alejada de la acción y los reflejos, estaba de vuelta en una mansión de Los Ángeles con la misión de proteger a alguien cuyo nombre apenas recordaba. Por otro lado, la exitosa cantante y actriz Andrea Márquez tenía una reputación tan glamurosa como imprudente. Andrea se encontraba en la cúspide de su carrera, pero últimamente había estado recibiendo amenazas anónimas que sus managers no se tomaban en serio. Solo un loco, seguramente alguien que quiere llamar la atención, le decían sus asesores, SY y Tony, cuando ella les mostró el primer mensaje. Sin embargo, cuando las amenazas se volvieron más intensas, todos coincidieron en que Andrea necesitaba un guardaespaldas profesional. Fue así como Clara llegó a su vida. Andrea alzó la vista cuando vio a Clara cruzar el amplio salón de su mansión. La mujer, seria y disciplinada, llevaba un traje oscuro, su rostro inmutable bajo el flequillo de su cabello oscuro. Era un contraste marcado con el estilo llamativo y brillante de Andrea, que miró a su nueva guardaespaldas con una mezcla de curiosidad y escepticismo. La cantante estaba acostumbrada a ser el centro de atención, y la actitud imperturbable de Clara le provocaba un ligero desasosiego. ¿Tú eres la persona que han contratado para cuidarme?, preguntó Andrea, en un tono que intentaba ser casual, aunque no pudo evitar dejar entrever cierta incredulidad. Clara asintió, manteniendo su compostura. Así es, señorita Márquez. Me han informado de las amenazas. Mi trabajo consiste en asegurar su integridad y, para eso, necesito su colaboración, respondió Clara con una voz suave pero firme. Andrea arqueó una ceja, escaneando a la mujer que tenía frente a ella. Mira, Clara, no necesito una niñera. Soy una mujer adulta, y sé cuidar de mí misma. Clara reprimió una sonrisa, acostumbrada a ese tipo de respuestas. Con tranquilidad, le explicó. Mi trabajo no es cuidarla de usted misma, sino de las personas que podrían ponerla en peligro. Usted es libre de no colaborar, pero las amenazas son reales. He revisado los mensajes que le han llegado, y le aseguro que no son de alguien que solo quiere atención. Andrea sintió un pequeño escalofrío. Las palabras de Clara, tan directas y precisas, le hicieron notar por primera vez el peso de la situación. Pero en lugar de mostrar su inquietud, Andrea optó por responder con una actitud desafiante. Entonces, ¿quieres revisar todos los aspectos de mi vida? ¿Seguirme a todas partes?, inquirió Andrea, tratando de sonar despreocupada, aunque en su mirada brillaba un destello de curiosidad. Clara asintió nuevamente. Exacto. Mi equipo y yo ya hemos diseñado un esquema de seguridad para usted, que incluye revisiones de sus agendas diarias y asegurarnos de que cualquier evento al que asista esté bajo vigilancia constante. Esto no será temporal, al menos no hasta que localicemos y detengamos a quien sea que la esté amenazando. Andrea suspiró, sintiéndose atrapada. No estaba acostumbrada a que alguien le impusiera límites, menos aún a alguien que parecía tan fría y calculadora. En su mente, comenzó a idear maneras de desafiar esa presencia tan rígida que ahora formaba parte de su vida. No iba a dejar que su vida cambiara por culpa de un desconocido que ni siquiera conocía. Está bien, guardaespaldas, dijo finalmente con un tono irónico. Supongo que no tengo opción. Pero no pienses que esto será fácil para ti. Clara notó el desafío en sus palabras, pero no respondió. Estaba allí para cumplir su trabajo, no para caer en juegos de poder. Además, sabía que muchas veces, detrás de esa actitud retadora, se escondía el miedo, el mismo que sentían otros en situaciones de peligro. Sin embargo, algo en Andrea la desarmaba, una intensidad en su mirada que le resultaba difícil de ignorar. A lo largo del día, Clara recorrió toda la mansión, inspeccionando ventanas, accesos y puntos vulnerables. Andrea la seguía a distancia, observando en silencio cómo aquella mujer revisaba cada detalle sin apenas dirigirle la palabra. Para ella, era raro tener a alguien tan cerca, alguien que no se dejara intimidar por su fama ni por su estilo extravagante. Finalmente, al caer la noche,
Cuando Andrea estaba a punto de retirarse a su habitación, decidió enfrentarse una vez más a su guardaespaldas. ¿Así será todo el tiempo?, preguntó Andrea, recostada despreocupadamente en el marco de su puerta. Seria y en silencio, Clara se giró para mirarla, captando la chispa de desafío en los ojos de Andrea. Era evidente que la cantante quería romper su calma. No estoy aquí para entretenerla, señorita Márquez. Estoy aquí para protegerla, respondió, manteniendo su expresión neutra, aunque en su interior sintió un leve cosquilleo ante la intensidad de la mirada de Andrea. Hubo un breve silencio, interrumpido solo por el sonido del viento contra las ventanas de la mansión. Está bien, guardaespaldas, Andrea hizo énfasis en el título, haz tu trabajo. Pero si te metes demasiado en mi vida, te aseguro que también será un desafío para ti. La tensión entre Clara y Andrea era palpable, casi como si la mansión entera la respirara. Andrea, a pesar de la actitud de autosuficiencia que mostraba, se sentía desorientada y fuera de control. Nunca había tenido que rendir cuentas a nadie, mucho menos a una mujer que parecía invulnerable, sin fisuras, como una barrera inquebrantable. Sin embargo, había algo en Clara que empezaba a inquietarla, y a atraerla. Esa noche, Andrea se acomodó en su cama, aunque el sueño la eludía. No podía dejar de pensar en la mirada de Clara, en la calma firme de su voz y en la seguridad con la que se movía por la casa. Sentía una mezcla de intriga y desafío. Quería comprender cómo alguien tan estoico podía dedicarse a proteger a alguien como ella, una mujer extravagante que vivía al límite de cada día. Por su parte, Clara tampoco lograba dormir. Las amenazas que Andrea había recibido estaban llenas de detalles personales, palabras que revelaban una obsesión peligrosa. Sabía que la situación era más seria de lo que Andrea, e incluso su equipo de trabajo, parecía estar dispuesto a aceptar. Esa misma noche, Clara recibió una llamada de Devaney, su antiguo colega, quien le había conseguido el trabajo. «Clara, ¿cómo van las cosas?», preguntó Devaney con tono profesional, aunque su interés era evidente. «Todo está bajo control, hasta ahora. Pero necesito hablar contigo. Las amenazas son más serias de lo que pensaba», respondió Clara con un tono bajo para no ser escuchada por nadie. Devaney suspiró al otro lado de la línea. «Andrea no es el tipo de persona que acepta órdenes fácilmente, pero confío en que tú podrás manejarla. Lo intentaré, pero quiero que entiendas que esto no es un juego. Debemos estar preparados para lo peor», dijo Clara con firmeza. Al colgar, Clara salió al pasillo de la mansión para hacer una última inspección antes de retirarse. Mientras revisaba las puertas y ventanas, escuchó pasos ligeros detrás de ella. Se giró rápidamente, encontrándose cara a cara con Andrea. «¿Sigues aquí, guardaespaldas?», dijo Andrea, esbozando una sonrisa burlona. «Creía que ya te habrías ido a descansar». Clara mantuvo su expresión neutral. «Es mi trabajo asegurarme de que esté segura en todo momento», respondió con calma. «Y no suelo descansar hasta que todo está en orden». Andrea levantó una ceja, intrigada por la tenacidad de Clara. «Siempre eres tan, ¿cómo decirlo?, rígida». Andrea se cruzó de brazos, estudiando a Clara con una mirada que iba de la provocación a la curiosidad. Clara parpadeó, sorprendida por la pregunta. No estaba acostumbrada a que alguien se interesara en su vida, y menos aún en medio de una misión. «Prefiero llamarlo profesional», respondió, manteniendo su tono serio. Andrea soltó una risa suave y ronca que resonó en el pasillo vacío. «No te ofendas, pero creo que alguien como tú podría relajarse un poco más. Esta casa ya es lo suficientemente solitaria como para llenarla de silencios incómodos. No estoy aquí para hacerla sentir sola, sino segura, señorita Márquez», dijo Clara, desviando la mirada, aunque una leve sonrisa se asomó en sus labios. Andrea notó el leve gesto y, por un momento, dejó su fachada burlona. Miró a Clara, dudando si debía o no decir lo que pensaba. Pero al final se atrevió. «Clara, sé que soy difícil, pero es mi manera de sobrevivir en este mundo», dijo en un tono inesperadamente vulnerable. «A veces ser glamurosa y arrogante es la única defensa que tengo contra todo esto». Clara sintió un leve nudo en el estómago. Andrea, detrás de su actitud desafiante, parecía más frágil de lo que había imaginado. Sintió una empatía inesperada,
una conexión que no deseaba sentir, pero que estaba ahí, innegable. Entiendo, dijo Clara en un susurro, asintiendo con suavidad. Pero también debe comprender que su seguridad es mi responsabilidad, y no tomaré riesgos innecesarios. Andrea suspiró, intentando reír para quitarle peso a la conversación. Entonces, ¿estarás siguiéndome las 24 horas? Preguntó en un tono que pretendía ser despreocupado, aunque sus ojos reflejaban algo más. Clara asintió. Así es, siempre que sea necesario. Hasta que las amenazas terminen y esté a salvo. Andrea bajó la mirada, sintiéndose repentinamente expuesta, vulnerable frente a aquella mujer que, sin querer, comenzaba a atravesar la coraza que tanto le costaba mantener. De acuerdo, murmuró, y, tras una pausa, agregó. Clara, llámame Andrea, por favor. La sorpresa en el rostro de Clara fue apenas perceptible, pero estaba allí. Había algo en la manera en que Andrea pronunciaba su nombre, una especie de promesa no dicha. Sin embargo, Clara se limitó a asentir en silencio, recordándose que aquello era solo un trabajo, aunque su corazón empezara a traicionarla. Con una última mirada, Andrea se dio la vuelta y caminó hacia su habitación, dejando a Clara sola en el pasillo. Clara la observó marcharse, sintiendo una extraña mezcla de alivio e inquietud. Sabía que debía mantenerse enfocada, pero Andrea, con su vulnerabilidad y su fuerza, estaba comenzando a quebrar algo dentro de ella. La noche se sumió en el silencio nuevamente, y Clara se quedó un momento allí, en la penumbra del pasillo, tratando de reprimir lo que empezaba a sentir. Había sido entrenada para no mezclar el trabajo con sus emociones, pero Andrea era una presencia que llenaba cualquier espacio y desafiaba toda lógica. Al día siguiente, Andrea retomó sus actividades, con Clara siempre a su lado. La relación entre ellas parecía más cómoda, aunque ambas sabían que la situación era solo temporal, una tregua que duraría hasta que la amenaza desapareciera. A lo largo de la jornada, Andrea intentaba conversar con Clara, aunque ésta respondía de manera breve, tratando de no dar pie a una conexión más profunda. Pero cada palabra, cada mirada, era como un juego de poder entre ambas, y, en el fondo, ambas sabían que aquel vínculo no podía evitarse. La mañana siguiente trajo consigo una sensación de tranquilidad tensa en la mansión. Andrea, siempre rodeada de asistentes y amigos, parecía menos segura de sí misma mientras Clara la escoltaba hasta el coche que la llevaría a un evento de caridad. A pesar de la frialdad profesional de Clara, Andrea no podía ignorar la seguridad que su presencia le brindaba. Por primera vez, no sentía que tuviera que enfrentarse al mundo sola, aunque apenas se lo admitiera a sí misma. Al llegar al evento, Clara mantuvo una postura alerta, observando cada rincón de la sala. La decoración opulenta, las luces deslumbrantes y el eco de risas llenaban el lugar, pero ella no perdía de vista a Andrea, quien saludaba a sus fans con una sonrisa resplandeciente. Entre la multitud, Clara notó a un hombre con actitud sospechosa, sosteniendo una cámara de vídeo que enfocaba insistentemente a Andrea. Su instinto se activó, y se abrió paso entre la gente para vigilar más de cerca. Andrea estaba a punto de comenzar su discurso cuando el hombre, con expresión tensa y mirada fija, se acercó unos pasos. Clara se interpuso sutilmente entre él y Andrea, fijando su mirada en el extraño. ¿Tiene algún problema?, preguntó con un tono que, aunque calmado, era claramente una advertencia. El hombre, visiblemente nervioso, murmuró algo inaudible y retrocedió un paso antes de desaparecer entre la multitud. Clara continuó observando hasta que estuvo segura de que no representaba una amenaza inmediata. Andrea, quien había notado la breve interacción, aprovechó un momento libre para acercarse a Clara. ¿Todo en orden, guardaespaldas?, preguntó en tono burlón, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Clara asintió, sin desviar la mirada de la multitud. Sí, pero alguien parecía demasiado interesado en usted. Me aseguraré de averiguar quién es. Andrea la miró con una mezcla de admiración y desasosiego. Tienes una dedicación impresionante, Clara. Pero, ¿no crees que podría relajarme un poco sin que alguien estuviera siempre observándome?, preguntó, en un tono que dejaba entrever más de lo que intentaba disimular. Clara se mantuvo en silencio un momento antes de responder.
Puede relajarse, pero yo nunca dejaré de vigilar. Es mi trabajo, y lo haré hasta el final. Andrea se sorprendió por la sinceridad en la voz de Clara. Por un instante, la idea de que esa mujer estuviera dispuesta a todo para protegerla fue como un recordatorio de que no estaba sola. Quizás podría confiar en alguien, aunque fuera por una vez. El evento continuó, y, mientras Andrea ofrecía una actuación en vivo, Clara permaneció a una distancia prudente. Sin embargo, durante la canción, Andrea no pudo evitar buscar a Clara entre la multitud, y sus miradas se cruzaron brevemente. La intensidad de aquel instante fue casi eléctrica, y, aunque apenas duró un segundo, ambas lo sintieron. Al terminar la presentación, Andrea fue abordada por varios admiradores y colegas, pero en su mente no podía olvidar esa mirada fugaz que había compartido con Clara. Mientras se dirigía a la salida, sintió la presencia de su guardaespaldas justo a su lado, protegiéndola de cualquier peligro invisible. En el coche de regreso a la mansión, Andrea rompió el silencio, dejando salir una confesión que llevaba tiempo conteniéndose. «Clara, ¿alguna vez piensas en qué sería de tu vida sin todo esto?», preguntó, mirando por la ventana, como si la respuesta le importara más de lo que estaba dispuesta a admitir. Clara, quien rara vez hablaba de sí misma, se quedó en silencio un momento. Sus pensamientos volvieron a su pasado, a la época en que el servicio secreto era su vida y la culpa que aún cargaba por el incidente del presidente. Pero a Andrea le despertaba una curiosidad que hacía tiempo no sentía, y decidió, por primera vez en mucho tiempo, abrirse un poco. A veces. Pero, al final, cada elección me ha llevado a donde estoy. Y, estar aquí ahora tiene sentido, dijo, con una sinceridad que sorprendió a ambas. Andrea asintió lentamente, dejando que el peso de las palabras de Clara se asentara en su mente. Al llegar a la mansión, la calma de la noche las envolvió. Andrea caminó hacia el jardín, buscando algo de aire fresco, y, después de dudar un instante, Clara la siguió. A solas en la penumbra, las barreras que ambas habían levantado se sentían menos sólidas, como si estuvieran listas para caer. Supongo que una parte de mí siente miedo, y otra, está empezando a acostumbrarse a tenerte cerca, admitió Andrea, con una sonrisa suave que contrastaba con la vulnerabilidad en su voz. Clara, sorprendida por su honestidad, sintió el impulso de acercarse, aunque mantuvo la distancia. Estaré cerca mientras me necesite. Pero no soy alguien fácil de conocer, Andrea, respondió, dándose cuenta de que, por primera vez, había usado su nombre sin formalidades. Andrea se quedó en silencio, contemplando la sinceridad de Clara, mientras un leve estremecimiento recorría su piel. Por un instante, la amenaza que las unía parecía un trasfondo distante y sin importancia. Allí, en la quietud de la noche, cada una de ellas empezaba a ver a la otra de una manera nueva. El momento fue interrumpido por el sonido de un teléfono. Clara respondió rápidamente, su actitud regresando de inmediato al modo profesional. «¿Sí?» «Entendido», dijo antes de colgar, con el rostro serio. «Andrea, necesito hablar contigo adentro. Parece que hay novedades sobre las amenazas». Andrea asintió y ambas regresaron a la mansión, donde Clara le explicó que había rastreado el teléfono del hombre sospechoso del evento. Sus investigaciones apuntaban a alguien vinculado al pasado de Andrea, alguien con una obsesión que había escalado peligrosamente en los últimos meses. «Esto no es una coincidencia», dijo Clara. «Parece que está dispuesto a todo para acercarse a ti. Por tu seguridad, creo que deberíamos implementar medidas más estrictas». Andrea sintió un nudo en el estómago. La idea de perder aún más su libertad le asustaba, pero, al mirar a Clara, vio una determinación que le transmitía confianza. «Está bien. Si eso significa que podré sentirme segura», dijo en un susurro. «Haz lo que tengas que hacer». Clara asintió, sabiendo que la situación era delicada. Pero la decisión de Andrea, esa muestra de confianza, significaba más de lo que podía expresar en palabras. Los días pasaron, y la mansión se llenó de una vigilancia casi militar. Clara había desplegado un equipo de seguridad adicional, instalando cámaras y reforzando las entradas, mientras Andrea se resignaba a vivir rodeada de barreras. Aunque la situación la agobiaba, encontrar a Clara cada mañana, en el salón o en el jardín, le daba un inesperado consuelo.
Las charlas entre ambas se habían vuelto habituales, y, aunque ambas intentaban mantener cierta distancia, los sentimientos ya comenzaban a aflorar de manera inevitable. Esa noche, Clara decidió que era momento de una revisión completa de las habitaciones de la mansión. Andrea, fastidiada por las constantes precauciones, no pudo evitar hacer un comentario cuando Clara entró a su dormitorio. ¿Es necesario que revises cada rincón?, preguntó, fingiendo una molestia que no lograba ocultar del todo. No creo que alguien esté escondido en el armario, Clara. Clara sonrió apenas, sin detenerse en su inspección. Es precisamente el tipo de lugar que la mayoría de la gente pasa por alto. Y prefiero pecar de cautelosa a lamentarlo después, dijo, abriendo las puertas del armario. Andrea suspiró y se sentó en la cama, observándola trabajar con aquella dedicación férrea que la caracterizaba. Mientras la veía revisar cada rincón de la habitación, no pudo evitar fijarse en la forma en que Clara se movía, segura y precisa, sin dejar nada al azar. Había algo en su postura y en su concentración que la cautivaba. ¿Alguna vez te has permitido relajarte?, preguntó Andrea, rompiendo el silencio. Clara, sorprendida por la pregunta, se detuvo un momento y la miró. Es parte del trabajo mantenerme alerta, respondió con seriedad, aunque en sus ojos brillaba una chispa de curiosidad. Y en mi caso, relajarme nunca ha sido una opción, o un lujo que me haya permitido. Andrea bajó la mirada, dándose cuenta de que detrás de esa disciplina había una historia que Clara no había compartido aún. Un impulso la llevó a sincerarse un poco más. Yo solía pensar que era feliz viviendo sin depender de nadie, confesó. Toda esta fama y éxito, es como un escudo, pero últimamente he empezado a preguntarme si eso es todo lo que quiero. Clara la observó en silencio, comprendiendo por primera vez el peso de la soledad que Andrea arrastraba. La mujer segura y arrogante que había conocido parecía tener miedos y deseos ocultos, una vulnerabilidad que nadie más veía. ¿Y ahora, qué es lo que quieres?, preguntó Clara en voz baja, como si temiera romper el momento. Andrea la miró, con una mezcla de determinación y algo más profundo que había comenzado a crecer dentro de ella. Quiero poder confiar en alguien, aunque sea una vez. Alguien que esté a mi lado, no por lo que tengo, sino por quién soy realmente, dijo, dejando que sus palabras resonaran en la habitación. El silencio que siguió fue intenso. Clara sentía que sus barreras personales comenzaban a desmoronarse, pero no podía permitirse involucrarse emocionalmente. Aunque Andrea despertaba algo en ella, había tomado un juramento de protegerla, y mezclar sus sentimientos con su trabajo podría ser fatal. Andrea, no puedo negar que eres alguien difícil de ignorar, admitió Clara, su voz cargada de una sinceridad que le era extraña. Pero esto es complicado. Mi deber es protegerte, y cualquier cosa que vaya más allá podría ponerte en peligro. Andrea se acercó, y la distancia entre ambas se redujo a apenas un susurro. Tal vez sea arriesgado, pero, hace tiempo que no me he sentido así con nadie, murmuró, sus ojos reflejando un sentimiento genuino. Clara, indecisa por primera vez en mucho tiempo, dudó antes de responder. Las emociones de Andrea parecían sinceras, pero sabía que aceptar esa conexión la pondría en una encrucijada. ¿Cómo podía proteger a alguien a quien ya empezaba a ver como algo más que una simple misión? La puerta se abrió de golpe, interrumpiendo el momento, y uno de los guardias de seguridad entró apresuradamente. Señorita Márquez, ha llegado otra amenaza, informó el guardia, extendiendo un sobre con una expresión seria. Clara tomó el sobre y, sin mirar a Andrea, lo abrió con precaución. Al leer el contenido, su rostro se ensombreció. ¿Qué dice?, preguntó Andrea, visiblemente nerviosa. Pronto no habrá nadie que pueda salvarte, leyó Clara en voz baja, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y rabia. Esto no es solo una advertencia. El tono de esta amenaza es más directo, más personal. Andrea, afectada por la gravedad de las palabras, miró a Clara con una mezcla de miedo y confianza. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, dejando entrever su vulnerabilidad. Clara suspiró y la miró con una determinación renovada. Tenemos que salir de aquí. Esta mansión ya no es segura. Llevaré al equipo a una cabaña en las afueras, un lugar menos visible. Desde ahí, podré monitorear todo con mayor control, dijo,
mientras comenzaba a organizar los detalles para el traslado. Andrea asintió, consciente de que no tenía otra opción que confiar en Clara. Mientras ambas se preparaban para dejar la mansión, un sentimiento de inquietud se instalaba en su corazón. Esta amenaza era más real que nunca, y saber que alguien quería hacerle daño le recordaba lo frágil que podía ser la vida, incluso con toda la fama y seguridad que la rodeaban. Horas después, llegaron a una cabaña aislada, rodeada de bosque y con una vista impresionante de las montañas. A pesar de las circunstancias, el lugar tenía una calma que resultaba extrañamente reconfortante. Clara se aseguró de revisar cada habitación, instalando equipos de vigilancia y reforzando la seguridad. Al caer la noche, la cabaña quedó en silencio. Andrea, cansada de la tensión, salió al porche, donde Clara ya estaba, observando el horizonte con gesto pensativo. Es extraño. Esta es la primera vez que me siento en paz en semanas. A pesar de todo, dijo Andrea, acomodándose junto a Clara. Clara la miró, con una leve sonrisa. Tal vez es porque aquí hay menos distracciones, menos cosas que te recuerdan todo lo que dejas atrás. Andrea asintió, sintiendo una cercanía que iba más allá de la atracción. Clara no solo era su guardaespaldas, era alguien que, en un breve tiempo, había llegado a conocerla de una manera que nadie más lo había hecho. Clara, gracias por quedarte a mi lado, a pesar de todo, dijo Andrea, en un tono suave. Clara suspiró, sin apartar la mirada del horizonte. Andrea, este es mi trabajo, sí, pero, no puedo negar que hay algo en ti que me inspira a protegerte más allá de mi deber. Andrea se giró hacia ella, sorprendida por la confesión. La distancia entre ambas era mínima, y en ese instante, el mundo exterior dejó de importar. En un impulso, Andrea tomó la mano de Clara, y ambas compartieron una mirada llena de promesas no dichas. Pero antes de que pudieran acercarse más, un ruido en el bosque rompió la calma. Ambas reaccionaron al instante, Clara apartando a Andrea y poniéndose en posición defensiva. «Quédate aquí. No te muevas», ordenó Clara con un tono autoritario, mientras se dirigía hacia el sonido con una linterna en mano. Andrea, preocupada, vio cómo Clara desaparecía entre los árboles, su silueta fundiéndose con la oscuridad del bosque. Una vez más, sentía esa mezcla de miedo y admiración que Clara despertaba en ella, aunque en el fondo deseaba que, por una vez, el peligro se mantuviera alejado. Clara avanzó en silencio entre los árboles, con la linterna en una mano y la otra lista para alcanzar su arma si fuera necesario. El sonido había sido leve, pero en su experiencia, las pequeñas señales solían anticipar problemas mayores. Su mirada escudriñaba cada rincón oscuro, y sus sentidos estaban al límite. De pronto, una sombra se movió rápidamente a su izquierda. Clara giró en esa dirección, apuntando la linterna, pero no logró distinguir nada. Su respiración era lenta y controlada, aunque su mente estaba alerta. Estaba segura de que no era un animal, sino alguien acechándolas, jugando a las escondidas en la penumbra del bosque. Sin embargo, una sensación la hizo volver apresuradamente a la cabaña. Andrea estaba sola, y Clara no podía arriesgarse a que algo sucediera en su ausencia. Al acercarse, vio a Andrea de pie en el porche, con una expresión de preocupación profunda. Clara subió los escalones de dos en dos, y Andrea exhaló visiblemente aliviada al verla regresar. ¿Encontraste algo?, preguntó Andrea, mirándola con una mezcla de preocupación y alivio. No estoy segura, pero creo que alguien nos está vigilando, respondió Clara, observando el bosque a su alrededor antes de cerrar la puerta con firmeza. Necesitamos reforzar la seguridad en esta cabaña y, por lo que veo, será una noche larga. Andrea asintió, dejando que la tensión de la situación se asentara en ella. A pesar de los miedos, había algo reconfortante en saber que Clara estaba allí, dispuesta a protegerla. Sin embargo, el peso de la amenaza también traía consigo una vulnerabilidad que no podía ignorar. Clara, no puedo evitar pensar en todas las personas que confían en mí, en lo que represento para ellas. Pero últimamente, solo quiero sentirme segura, aunque sea por una noche. La voz de Andrea se quebró levemente, y sus ojos reflejaban un cansancio emocional profundo. Clara la observó, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. En ese momento, vio en Andrea no a la estrella de cine,
sino a una mujer que anhelaba un refugio, alguien que pudiera estar a su lado sin esperar nada a cambio. Andrea, no estás sola. No mientras yo esté aquí, dijo Clara, con una sinceridad que la tomó por sorpresa a sí misma. Andrea se acercó, la distancia entre ambas reduciéndose a unos pocos centímetros. Los ojos de Clara no se apartaban de los suyos, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que sus defensas se desmoronaran. ¿Por qué me siento tan conectada a ti?, preguntó Andrea en un susurro, su voz cargada de emociones que apenas podía contener. No entiendo por qué confío en alguien a quien apenas conozco. Clara suspiró, sin apartarse. Había luchado contra esos mismos sentimientos, tratando de mantener una barrera profesional, pero cada día se hacía más difícil negar lo que sentía. No tienes que entenderlo. A veces, las conexiones más fuertes no tienen explicación, respondió, dejando que la sinceridad guiara sus palabras. Andrea asintió lentamente, y, en un impulso, tomó la mano de Clara entre las suyas. La calidez de ese gesto fue suficiente para hacer que ambas olvidaran, aunque solo fuera por un instante, la amenaza que las rodeaba. Pero el momento fue interrumpido de nuevo, esta vez por un fuerte golpe contra una de las ventanas. Ambas se giraron al unísono, y Clara reaccionó de inmediato, moviéndose con precisión y rapidez hacia el origen del sonido. Sin soltar el arma, le hizo un gesto a Andrea para que se mantuviera detrás de ella. «Quédate aquí. Voy a asegurarme de que todo esté bajo control», le dijo Clara, su tono firme y protector. Andrea asintió, observando cómo Clara desaparecía en la oscuridad del pasillo. Su corazón latía con fuerza, y aunque confiaba plenamente en ella, no podía evitar sentir un nudo de miedo en el estómago. Los minutos parecieron horas mientras Andrea esperaba, con cada pequeño ruido amplificando sus temores. Finalmente, Clara regresó, su expresión seria pero calmada. «No encontré a nadie, pero lo mejor será que no bajes la guardia», dijo Clara. «Es probable que quien esté detrás de estas amenazas sepa exactamente dónde estamos». Andrea, agotada por la tensión constante, asintió y se dejó caer en el sofá, suspirando profundamente. Clara se sentó a su lado, y la cercanía entre ambas les devolvió algo de calma en medio del caos. «Supongo que ahora solo queda esperar a que aparezca de nuevo», dijo Andrea, con una mezcla de resignación y valentía. «No estás sola, Andrea. Pase lo que pase, no permitiré que te hagan daño», afirmó Clara, su voz baja pero cargada de determinación. La noche avanzaba, y ambas permanecían en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. La tensión había creado una conexión palpable entre ellas, y aunque sabían que el peligro acechaba, en ese momento sentían que podían enfrentarlo juntas. De repente, una llamada de uno de los guardias de seguridad en el exterior interrumpió el silencio. Clara atendió rápidamente. «Hemos localizado un coche sospechoso cerca del perímetro», informó el guardia. «Estamos en posición y listos para actuar». Clara asintió, dando instrucciones claras para que reforzaran la vigilancia sin alertar al posible intruso. Después de colgar, miró a Andrea, quien la observaba con una mezcla de preocupación y admiración. «Es probable que esta noche sea solo una advertencia. Quien quiera que esté detrás de esto, quiere que sientas miedo, Andrea», dijo Clara. «Pero mientras yo esté aquí, no dejaré que te hagan daño». Andrea la miró, asombrada por la intensidad de sus palabras. En ese momento, su decisión fue clara, y sin pensarlo dos veces, se inclinó hacia Clara, dejando un beso suave en sus labios. Fue un gesto cargado de significado, un acto de confianza y deseo en medio de la incertidumbre. Clara, sorprendida, no se apartó, permitiendo que el momento se desplegara entre ellas. A pesar de la amenaza que las rodeaba, en ese instante se sintieron seguras, como si la presencia de la otra fuera suficiente para protegerlas de todo. Pero el momento se rompió cuando uno de los guardias tocó la puerta, interrumpiendo la quietud. «Lo siento, señorita Márquez, pero necesitamos hablar con la señorita Díaz en privado. Hay algo que creemos que ella debe ver», dijo el guardia, sin notar la tensión entre ambas. Clara se levantó y, después de una última mirada a Andrea, se dirigió hacia la puerta. Andrea la observó alejarse, consciente de que en aquella noche de terror, algo en ella había cambiado. Mientras Clara revisaba las nuevas imágenes de vigilancia y los informes,
La amenaza se hacía cada vez más clara. Sabía que su misión iba mucho más allá de proteger a Andrea. Estaba dispuesta a enfrentar cualquier peligro para mantenerla a salvo. Y aunque eso significara sacrificar sus propios sentimientos, estaba decidida a cumplir su promesa. En silencio, Clara se dirigió de nuevo al porche, donde Andrea la esperaba en la oscuridad. Ambas se miraron a los ojos, conscientes de que el camino que habían comenzado a recorrer juntas las llevaría a enfrentarse a peligros inminentes y a decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. La noche avanzaba lentamente, y la cabaña permanecía en completo silencio. Andrea intentaba mantenerse despierta, consciente de que su seguridad dependía en gran medida de la vigilancia de Clara y los guardias que rondaban el perímetro. Sin embargo, la intensidad de los últimos días comenzaba a hacer mella en ella, y sus párpados se volvían cada vez más pesados. Mientras tanto, Clara no dejaba de recorrer cada rincón de la cabaña, revisando las cerraduras y asegurándose de que ningún punto estuviera vulnerable. Sin embargo, sus pensamientos regresaban constantemente a ese beso que habían compartido. Había sido un instante fugaz, pero estaba cargado de emociones que llevaba tiempo intentando contener. Ahora, saber que Andrea sentía algo similar la llenaba de una mezcla de alivio y ansiedad. Finalmente, al regresar al salón, encontró a Andrea dormida en el sofá, envuelta en una manta, su rostro tranquilo. Clara sonrió para sí, permitiéndose un momento de paz antes de sentarse junto a ella. Apenas había cerrado los ojos cuando un ruido seco la sobresaltó. Andrea se despertó también, mirándola con ojos somnolientos pero alerta. «¿Qué pasa?», preguntó en un susurro. Clara hizo un gesto para que guardara silencio. Escucharon juntas, sus respiraciones contenidas. Otro golpe, esta vez más fuerte, sonó desde el exterior. Clara se levantó rápidamente, poniéndose en posición y alertando a los guardias a través del intercomunicador. «Alguien está intentando entrar por la puerta trasera», susurró Clara, manteniendo la calma mientras señalaba a Andrea para que se moviera hacia una zona segura de la cabaña. Andrea, a pesar del miedo que sentía, obedeció sin protestar. Sin embargo, el instinto de supervivencia y su confianza en Clara le daban una sensación de valentía que desconocía hasta entonces. Desde su escondite, podía escuchar los movimientos rápidos y precisos de Clara, quien se desplazaba con una agilidad sorprendente hacia la puerta trasera. De repente, la puerta se abrió de golpe, y un hombre vestido completamente de negro se adentró en la cabaña. Clara no dudó ni un segundo y, con una precisión impecable, lo interceptó, inmovilizándolo con una llave de combate que dejó al intruso sin oportunidad de defenderse. «¿Quién te envió?», preguntó Clara, su voz fría y controlada. El hombre soltó una risa breve y perturbadora, negándose a responder. Clara apretó su agarre, y el intruso comenzó a retorcerse de dolor. «No tienes idea de con quién te estás metiendo, Clara Díaz», susurró el hombre entre dientes. «Andrea nunca estará a salvo». Antes de que pudiera decir algo más, Clara escuchó otro ruido en el exterior. Había más personas. Con una mezcla de furia y determinación, golpeó al intruso, dejándolo inconsciente. Sin perder tiempo, volvió al escondite de Andrea, quien la esperaba con una mezcla de miedo y gratitud en sus ojos. «Clara, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Andrea, visiblemente afectada. Clara la tomó por los hombros, obligándola a mirarla directamente. «Voy a sacarte de aquí, Andrea, cueste lo que cueste». Ambas se movieron rápidamente hacia una salida lateral de la cabaña, donde Clara ya había previsto una ruta de escape. Sin embargo, antes de que pudieran alejarse, un disparo resonó en el aire, cortando el silencio de la noche y haciéndolas detenerse de inmediato. «Agáchate», gritó Clara, cubriendo a Andrea mientras se lanzaban detrás de una gran roca. Desde su posición, Clara divisó a otro hombre moviéndose en la oscuridad, armado y buscando su objetivo. Sabía que estaba en desventaja en un terreno abierto, así que debía actuar rápido. «Andrea, escúchame», susurró Clara, intentando sonar calmada a pesar de la situación. «En cuanto te diga, corre hacia el coche y no mires atrás. ¿Entendido?». Andrea negó con la cabeza, los ojos llenos de miedo y preocupación. «No voy a dejarte aquí, Clara. Si algo te pasa. Andrea, por favor. Esto es lo que mejor sé hacer, y mi única prioridad es que estés a salvo».
Te prometo que te seguiré. Solo confía en mí. Andrea, aunque dudaba, asintió lentamente. Su corazón latía frenéticamente, pero sabía que Clara tenía razón. Cuando Clara le dio la señal, salió corriendo hacia el coche, los latidos de su corazón resonando en sus oídos. Clara, por su parte, atrajo la atención del hombre armado, desviando su foco de Andrea. Con una rapidez calculada, lanzó una serie de movimientos que desorientaron al atacante, logrando reducirlo con una precisión que dejaba claro su entrenamiento y determinación. Una vez que el camino estaba despejado, corrió hacia el coche donde Andrea la esperaba. Ambas respiraron aliviadas, pero sabían que el peligro aún no había pasado. ¿Estás bien?, preguntó Clara, mirándola con una preocupación genuina. Andrea asintió, aunque sus manos temblaban visiblemente. No sé cómo lo haces, pero estoy muy agradecida. No sé qué haría sin ti, Clara, dijo Andrea, con la voz quebrada por la tensión de la situación. Clara le dio una mirada suave, su mano apretando la de Andrea brevemente. No tienes que preocuparte, Andrea. Esto se terminará, te lo prometo. Con un último vistazo a la cabaña, Clara arrancó el coche, alejándose de aquel lugar que había dejado de ser un refugio seguro. Sabía que, aunque hubieran superado esta amenaza, el peligro aún acechaba. El rostro de Andrea reflejaba una mezcla de agotamiento y alivio, mientras ambas intentaban procesar lo que acababa de suceder. Andrea rompió el silencio, sus palabras cargadas de una determinación renovada. Ya no quiero seguir huyendo. No puedo vivir así, siempre con miedo de lo que pueda pasar. Quiero enfrentar esto y descubrir quién está detrás de todo. Clara la miró, sorprendida pero admirada por su valentía. Entonces lo haremos juntas, Andrea. Ya no estás sola en esto. Andrea le dedicó una sonrisa agradecida, y en ese momento Clara entendió que su papel en la vida de Andrea iba mucho más allá de la simple protección. Había una conexión genuina, algo que ambas sabían que no podían ignorar. A pesar del peligro, aquella noche marcó un cambio definitivo en su relación, haciéndolas conscientes de lo mucho que se necesitaban. Clara mantuvo la vista en la carretera, su mente ya pensando en el siguiente paso. Sabía que las amenazas no cesarían hasta que atraparan al culpable, pero mientras Andrea estuviera con ella, estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo. Ambas mujeres continuaron su camino, conscientes de que, aunque el peligro aún no había desaparecido, la fuerza de su vínculo las hacía sentir más seguras y decididas. Ahora, estaban listas para enfrentar el misterio que las había unido, sin importar lo que el futuro les deparara. La carretera se extendía frente a ellas como un camino hacia un futuro incierto. Clara y Andrea mantenían el silencio, cada una sumida en sus pensamientos. Sabían que al final de este viaje se encontraban las respuestas que tanto habían buscado, y también los últimos vestigios de peligro. Pero esta vez, estaban preparadas para enfrentarlo juntas. Después de unas horas de viaje, llegaron a una pequeña y aislada casa de campo. Era un lugar que Clara había dispuesto como refugio seguro, con todo lo necesario para protegerse. Al entrar, Clara revisó cada habitación, asegurándose de que no hubiera señales de peligro antes de permitir que Andrea se acomodara. Mientras Clara terminaba de inspeccionar, Andrea, sintiendo el peso de los últimos días, se acercó a ella con una mezcla de preocupación y ternura. Clara, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Ni siquiera sé cómo explicarlo, pero contigo me siento segura de una forma que nunca antes había experimentado, dijo Andrea, sus palabras sinceras y su voz temblando apenas. Clara la miró, su expresión seria suavizándose al ver la vulnerabilidad en el rostro de Andrea. Aquella mujer fuerte y decidida ahora se mostraba completamente honesta, y eso la conmovía. Andrea, protegerte se ha convertido en algo mucho más importante para mí de lo que pensaba al inicio. Tú también, has cambiado mi vida. La voz de Clara era baja, casi un susurro, pero sus palabras resonaban en el silencio de la casa. Andrea, incapaz de contenerse, se acercó a Clara y tomó su rostro entre las manos, mirándola con una mezcla de agradecimiento y afecto. Lentamente, sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de ternura y comprensión. Era un momento que ambas sabían que marcaría un antes y un después en sus vidas. El sonido de un teléfono rompió el hechizo, y ambas se separaron rápidamente.
Clara atendió la llamada con gesto serio, y mientras escuchaba, su expresión cambió a una mezcla de preocupación y determinación. «Es la policía. Han capturado a un sospechoso, pero quieren que Andrea lo identifique en persona para asegurarse de que es quien la amenazó», explicó Clara tras colgar. Andrea asintió, aunque podía sentir cómo su pulso se aceleraba. Esta era la confrontación que había temido y esperado a partes iguales. Al llegar a la estación de policía, fueron llevadas a una sala de identificación. Andrea observó a través del cristal mientras el sospechoso, con la cabeza gacha, esperaba en la otra habitación. Clara estaba a su lado, su mano descansando en el hombro de Andrea para darle fuerzas. «¿Es él?», preguntó uno de los detectives, observando la reacción de Andrea. Andrea respiró hondo, enfocando su mirada en el hombre al otro lado del cristal. Algo en él le resultaba vagamente familiar, pero no estaba completamente segura. Cuando el hombre levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Andrea, un escalofrío recorrió su cuerpo. No había duda alguna. Era el mismo hombre que había visto varias veces cerca de los eventos, siempre en las sombras, observándola con una mirada oscura. «Sí, es él. Estoy segura», dijo Andrea, su voz firme pero con un toque de temor. El detective asintió, y el hombre fue escoltado fuera de la sala. Andrea respiró aliviada, consciente de que finalmente podía sentirse segura. Sin embargo, la experiencia la había marcado, y sabía que nada volvería a ser igual. Clara tomó su mano, dándole un apretón suave. «Es un nuevo comienzo, Andrea. Ya no tendrás que mirar sobre tu hombro. Podemos volver a vivir nuestras vidas, sin miedo», dijo Clara, sus palabras llenas de promesa. Andrea sonrió, permitiendo que la paz comenzara a llenar su corazón. Sabía que su relación con Clara había comenzado en medio del peligro, pero ahora, libres de amenazas, podían construir algo verdadero. Esa noche, de vuelta en el refugio, ambas compartieron una cena sencilla, riendo y disfrutando de la tranquilidad. Había un entendimiento tácito entre ellas, una promesa de que, pase lo que pase, se apoyarían mutuamente. «Clara, no sé qué me depara el futuro, pero sí sé que quiero que estés en él», dijo Andrea, su mirada cargada de emoción. Clara tomó su mano, sonriendo suavemente. «Y yo, Andrea, aunque mi trabajo sea proteger a otros, contigo encontré algo que vale mucho más. Esto, nosotras, es algo que no esperaba, pero que quiero con todo mi ser». Andrea, emocionada, se acercó a Clara y, bajo la luz tenue de la habitación, ambas se abrazaron, conscientes de que habían encontrado no solo seguridad, sino también el amor que tanto anhelaban. Fin.